tardes a todos. El día de ayer estuvimos trabajando con los diferentes layouts. Estuvimos viendo cómo funciona en este caso el layout box, el layout column, y el último que vimos fue el layout row, que si se dieron cuenta la diferencia del último es que coloca los valores de izquierda a derecha en la parte superior. Básicamente los coloca como que si fuese una fila, los organiza de esa manera. Y esa es la forma en la que nosotros podemos, en ese caso, identificar esos elementos, colocándole, en ese caso, el elemento del row y luego el contenido interno, que es lo que se visualiza en forma de fila. Ahora bien, a esos textos también les podemos agregar algunas características. Le voy a poner una coma. Y le vamos a agregar el modify. Voy a quitar esto solamente para verlo. Y le ponemos el modify 1F. Y eso mismo le copiamos a los que están en la parte de abajo. Ahora, ¿qué hace siempre el while? Recuérdense que ese es como la propiedad que indica el peso que va a tener, o el cálculo del tamaño que va a tener con respecto al contenedor principal. En este caso el contenedor es un row, o es un elemento de fila. Entonces básicamente lo que hace es acomodarlos dependiendo del elemento que hemos colocado. Aquí digamos que calcula el tamaño de cada uno de esos elementos. Vimos que lo hace como en porcentajes, cada uno ocupa un tamaño exactamente igual. Y podemos ir haciendo combinaciones. En ese caso, dentro del modify podemos hacer combinaciones. Y por ejemplo a ese le ponemos 2F, ahí se van a dar cuenta que el segundo ocupa, digamos, 2 veces el tamaño del primero y del tercero. Y ahí podemos seguir haciendo combinaciones. Como les decía, la cuestión acá es evitar que nosotros coloquemos tamaños fijos. O sea, ya no tenemos que colocar el while, sino que él automáticamente los acomoda de acuerdo a lo que nosotros acabamos de especificar. Sin embargo, vamos a copiar otra vez estos 3 elementos. Solamente para que quede referencia del while, este lo voy a dejar como comentarios. Sin embargo, también le podemos poner el ancho. Entonces le puedo poner aquí el while, por ejemplo, y decirle que le vamos a especificar, en ese caso, un tamaño. Le vamos a poner 100.dp. Y ahí ya tenemos especificado el tamaño. Y ese mismo tamaño le vamos a colocar a los otros elementos. Entonces lo copiamos y lo pegamos en la parte de abajo. Así, ahora 100 dp. Y la diferencia ahora es que el tamaño que les aplica ya es fijo. Ya tenemos 100, el valor de 100 para todos los elementos, sin necesidad de nosotros indicar el valor. Ahí aparecen esos tamaños y ahí podemos seguir agregando más elementos con ese valor de 100. Con ese valor de 100. O sea, ahí podemos ir aplicando más valores directamente a la parte de la aplicación. Entonces, ese es para el caso el row, lo que nosotros normalmente utilizamos para poder agregar más información. Ahora, ayer me preguntaban, ¿podemos hacer combinaciones? O sea, podríamos combinar, en ese caso, el box, el row y el column. Podríamos crearnos, en ese caso, un elemento que me permita crear un diseño donde tenga que agrupar varios. Entonces, vamos a hacer ese ejemplo. Vamos a crearnos una función de tipo composable.
Y a esta le vamos a poner My Complex Layout. Esta siempre debe llevar el Modify. Y aquí en ese caso vamos a combinar. Vamos a crearnos un diseño que tenga 3 filas, digamos, de alguna manera, o 3 elementos de arriba hacia abajo, y que en el centro aparezcan 2 columnas. Primero hacia arriba vamos a tener 3 elementos principales que van a ir uno abajo de otro, pero esos van a ser, en ese caso, filas de un color específico, y así luego el del centro específicamente le vamos a aplicar 2 columnas. Entonces, si van a ser elementos que van a ir uno abajo de otro, ¿cuál sería el layout más adecuado? ¿Uno abajo de otro? Si lo ponemos un box, se van a quedar uno encima de otro. Sería el column. El más adecuado sería el column. Entonces ponemos en ese caso el column. Ese sería nuestro elemento padre, o sea, el elemento principal, el elemento que nosotros vamos a agregar. A esto hay que hacerlo que aparezca en el preview, que si no, no se lo va a ir mostrando. Vamos a irnos a la parte del preview. Y vamos a comentariar My Row. Y vamos a poner My Complex Layout en el preview. Vamos a poner My Complex Layout en el preview. Entonces ahora que ya tenemos el My Complex Layout, lo primero que tendríamos que hacer es que este column que tenemos acá va a estar conformado por varios elementos. Por ejemplo, el primer elemento que vamos a colocar, que es el de la parte de arriba, ese solamente va a tener un texto, un cuadro de texto, así que lo podríamos perfectamente colocar con un box. Agregamos un box en la parte de arriba y este para el caso sería nuestro primer elemento. Ahora, el segundo elemento, que sería la línea del centro que vamos a agregar, ese va a tener 2 columnas, o sea, van a aparecer 2 datos de izquierda a derecha. ¿Cuál sería el layout que estaría mejor? Si lo vamos a organizar como de izquierda a derecha. El row. Entonces, en ese caso, ahí vamos a utilizar el row. Ahí vamos a utilizar el row. Y al final, en el último que vamos a agregar, le vamos a poner siempre un box. Ahí podemos colocar otro column si nosotros queremos, etcétera, etcétera. Podemos agregar todos los elementos que nosotros querramos. Vean que ahí ya tenemos como, digámoslo así, como el esqueleto de nuestra aplicación. Ya con esa nosotros podemos empezar a diseñar más o menos cómo nos va a ir quedando la parte de los elementos organizados. Entonces aquí, si se dan cuenta, al momento de visualizarlos, todos esos elementos, como no tienen contenido, están dibujados en esquina. Allá aparecen en una esquina con un valor que nosotros no hemos indicado. Pero sin embargo, nosotros necesitamos que estos valores aparezcan primero. El layout más grande, el padre, ocupe todo el espacio de la pantalla. Entonces vamos a organizar todo el espacio de la pantalla. Entonces, vamos a poner, para eso ya saben que utilizamos el Modify. Y le ponemos modify.fillMaxSize para que ocupe todo el ancho de la pantalla. Entonces ahí tenemos fillMaxSize. Ahora empecemos con los layouts. En ese caso, el primer layout que tenemos ahí, el primer box que tenemos en la parte superior, debería de ocupar siempre
todo el ancho, o sea, debería de ocupar todo el ancho de la pantalla, del diseño, pero debería de estar de un alto específico. Como son 3 elementos que vamos a colocar, los necesitamos del mismo tamaño los 3 elementos. Entonces, empecemos primero con el ancho. Entonces le voy a poner un modify también, y en este modify le vamos a poner modify punto, y le vamos a poner, ¿cuál es el que indica el ancho? Exacto, entonces ahí tenemos el max width. Y si quiero especificarle, en este caso, el peso, si le ponemos el white, debo de especificar el tamaño en píxeles, ¿ok? O en la unidad de medida de peo. Pero si yo quiero especificar el peso, ¿cuál es la propiedad? El weight. Entonces le ponemos weight, y acá le vamos a poner 1F. Como los queremos del mismo tamaño, le vamos a colocar 1F. Y además de eso, le vamos a especificar el color. Para indicarle el color, vean que todos estos que hemos puesto acá son parte del modify. Cuando yo quiera especificar ubicación, o en ese caso tamaño, color, márgenes y todo eso, normalmente vamos a utilizar la función o el objeto modify. Y este tiene cada uno de los elementos que acabamos de mencionar. Ahora bien, ya que le hemos especificado el peso, le vamos a poner el color. Entonces le ponemos background, y el color que le vamos a colocar sería el color azul, por ejemplo. Y nos quedaría de esa manera. Ahora, ¿por qué aparece todo en la pantalla de color azul? Porque se le ha puesto el fill max size en el Ah, pero el que tiene color azul es el elemento hijo. Pero porque como todavía los otros no tiene, No. entonces solo agarra. No tienen tamaño. Como no están definidos, agarra todo el tamaño. Está alrededor del tamaño. Entonces vamos a copiar esta misma línea. La vamos a copiar y se la vamos a pegar al segundo. Solo que al segundo le vamos a poner color red. Y al tercero le vamos a poner color yellow. Pongámosle green. Quedarían así, ¿no? Entonces ahora si ya vemos el diseño, como ya le hemos especificado el peso y le hemos dicho de que cada uno de estos va a ser en porcentaje 3 partes iguales, entonces ahora, si se dan cuenta al momento de renderizarlo, ya me aparece el de color azul, el de color rojo y el de color verde. Este de acá es un box, bueno, todo el contenedor padre es un column, este de acá es un box, este de acá es un row y este de aquí abajo es un box. ¿Okay? Y los ha ordenado de arriba hacia abajo. Se los ha ordenado de forma de arriba hacia abajo. Ahora bien, como necesitamos colocar el segundo, necesitamos dividirlo en 2 columnas. No lo revisa.
Bien, ya aparece de color rojo. Ahora bien, este que tenemos aquí, este que tenemos en la parte de abajo, lo queremos dividir en dos columnas. O sea, que aparezca un texto acá y otro texto en esta parte de acá. Ahora, lo vamos a dividir en dos columnas. Entonces, ¿cuál es el elemento que vamos a modificar? Si vamos a revisar, el elemento que está al centro es este row que tenemos acá. Por lo tanto, acá dentro de las llaves debemos de especificar los elementos que vayamos a agregar. Entonces, ¿qué vamos a agregar en estos dos elementos? Como el row ya los divide en columnas, en filas. Entonces ya aquí adentro puedo colocar un column, puedo colocar otro row o puedo colocar un box, cualquiera que nosotros queramos combinarlo. Podemos hacerlo en este caso con un box. Entonces voy a poner un box y aquí abajo le ponemos otro box. Así. Entonces ahí ya tenemos los elementos que van a ir en la parte del centro. Ahora bien, a este box le vamos a agregar también su respectivo modify. Entonces le ponemos el modify y dentro del modify le ponemos igual y le decimos que primero vamos a trabajar con la parte del peso. Como yo necesito dividirlo en dos columnas exactamente iguales y como estamos utilizando un row, entonces ahora el peso va a considerar el ancho, ya no va a considerar el alto. Si se dieron cuenta aquí arriba, considerábamos el alto porque el elemento padre es un column. Cuando es un column, esto lo que afecta es el alto. Cuando es un row, este parámetro lo que va a afectar es el ancho. Entonces en ese caso, acá le vamos a poner un punto weight y adentro le agregamos 1F, que en ese caso corresponde a, de nuevo, el espacio. Y acá mismo, te voy a poner en varias líneas para que no me ocasione problemas. Voy a dar enter acá y le voy a agregar un punto. Y acá le vamos a poner el fill max height, porque ahora lo que necesito es que ocupe todo el alto. Entonces le ponemos fill max height. Y de nuevo, agregamos otro punto. Y le ponemos el background color, o el color en ese caso. Y a este le vamos a poner gray. Ahora, si se dan cuenta, ese gray ya ocupa todo el espacio. ¿Por qué ocupa todo el espacio? Porque de aquí abajo pues todavía no tiene los parámetros y por ende no está tomando en este caso la parte del tamaño. Entonces lo que vamos a hacer es que nos vamos a copiar esta parte del modify, todo lo que está dentro del paréntesis. Nos lo vamos a copiar y nos lo vamos a pegar aquí abajo. Y aquí en lugar de gray le vamos a poner yellow. Ese sería para el segundo box. Le vamos a poner yellow. Y así se vería ahora. Entonces ya tenemos combinado. Entonces básicamente solo nos hemos creado el diseño. ¿Okay? Ya sabemos ahora que aquí puedo colocar contenido en la parte de arriba, puedo agregar contenido en esta parte de abajo, puedo agregar contenido también en esta columna del lado derecho y puedo agregar contenido en la parte del contenedor verde. O sea, cada uno le puedo agregar contenido. ¿Cómo lo diagramamos? Eso es lo importante pensarlo. Cuando yo vea el diseño, este diseño es el que me van a presentar.
cuando yo vea el diseño, debo de empezar a analizar cuáles son los layouts que mejor se adaptan al diseño que nosotros vamos a crear. Pensábamos, lo que primero que hicimos fue colocar un column para que muestre todo el contenedor, que sería nuestro contenedor padre, y luego cada uno de esos correspondería a un layout diferente. Este es un column, perdón, es un box, aquí hay un row combinado con dos box, y aquí en la parte de abajo hay un box. ¿Okay? Como les digo, podrían ser column, podrían ser como nosotros querramos. Ahí depende de el diseño que nosotros vayamos a utilizar. Pongámosle texto para diferenciar su contenido. Por ejemplo, el primer text que tenemos acá, le vamos a poner un text. Y acá le vamos a poner texto 1. Ahí le ponemos texto 1. ¿Dónde se ubicó ese texto? Arriba, en la parte superior izquierda. ¿Por qué se ubicó ahí? Porque estamos usando un box. ¿Okay? A no ser que nosotros le especifiquemos un valor diferente al box, se va a ir a posicionar en un punto totalmente distinto. Pero en ese caso, ahí aparece siempre en la parte superior. Por acá casi no se ve, pero ahí está el text. Ya le vamos a aprender a cambiar colores a las letras, porque ahí no alcanzamos a ver qué colores, o el texto negro sobre azul, casi no se alcanza a distinguir. Copiémonos este text y pongámosle contenido a los otros. Le vamos a poner contenido a estos que están al centro. Este es un row, entonces para este sería en esta parte de acá. Le vamos a poner texto 2 y le vamos a colocar a este de aquí texto 3. ¿Qué hubiera pasado si hubiera puesto este text arriba de este box? Aquí arriba de este box. Este text es un objeto. Lo ponemos arriba de este box. ¿Qué hubiera pasado? Hubiera tomado como otro elemento, pero del row. Otro elemento del row, ¿y cómo que hubiera aparecido? Hubiera aparecido los dos rows a los lados y el row con El texto. El texto al lado izquierdo. Hubiera aparecido el texto al lado izquierdo y luego los dos. Así que pues ya con eso hay que ir teniendo cuidado donde vamos a ir colocando los textos. Y le vamos a poner al último box que tenemos en la parte de abajo, le vamos a poner el texto 4. Ahora, si lo revisamos, ahí aparecen todos los textos, ¿ven? Solo que como al final de cuentas los contenedores principales son box, todos aparecen alineados a la parte superior. ¿Cómo haríamos para que este text 2 apareciera al centro? con Con una content align, pero sería center. ¿A cuál se lo vamos a colocar? Se lo vamos a colocar al contenedor que tiene el texto. Entonces aquí nos venimos a esta parte de acá. Ese content align ya no es parte de las propiedades del modifier, sino que es una propiedad del box. Entonces le ponemos una coma, le vamos a dar enter y ahí vamos a poner el content align y le ponemos align center.
Entonces ya este cuadro se vino hacia acá. ¿Qué pasaría si el texto 3 lo quiero aquí? Sería no uno. ¿Sería bottom? ¿Bottom? Right. ¿Dónde? Abajo. Si lo quiero abajo, en esta posición de acá. Ah, por un right. Acuérdense que aquí no existe el right, sino que existe el start y el end. Porque en el caso lo pone así porque si cambiamos la orientación del teléfono, entonces digamos que pasa a ser arriba o abajo. Entonces para evitar eso se pone start o end. Entonces acá lo que tendríamos que hacer sería decirle dónde está el texto 3, agregamos aquí una coma, le damos enter y ponemos el content align y aquí sería punto bottom end. Entonces ahora se mueve hacia la parte de abajo. Bien, ¿preguntas? No. Por el momento no. Ok. Con eso ya vimos los tres tipos de layout. Lo interesante de estos tres elementos es saber cómo ubicamos los datos dentro del teléfono. Por eso les mencionaba, cuando ya vayamos a ver el diseño, cuando nos presenten el diseño en pantalla, pues ahí más o menos tenemos que ir haciendo cálculos para ver cuáles son los layouts que más nos convienen para la parte de diseño de la aplicación. Vamos a trabajar ahora con variables de estado. Vamos a crearnos aquí un ejemplo. Le voy a poner @composable y vamos a crear una función que se llama myStateExample. Ya este lleva el modifier y el valor que lleva a cabo. Bien, nos vamos a crear esa función que se llama myStateExample. Ahorita vamos a empezar a hacer elementos interactivos. ¿Okay? Por el momento solo hemos colocado textos y los textos no hacen absolutamente nada. Pero ahorita vamos a empezar a ver elementos con los cuales nosotros podemos interactuar con el diseño. Podemos hacer que los valores se vayan actualizando de manera automática. Nos vamos a crear aquí un diseño. Le voy a poner en ese caso el column. Salud. Le vamos a poner el column y a este diseño le vamos a agregar, como es un column, le vamos a agregar el modify para que ocupe todo el espacio de la pantalla, fill max size. Eso lo vamos a estar utilizando muchísimo, así que cada vez que veamos un column ya saben a qué nos estamos refiriendo. Cada vez que veamos un row o un box, ya saben cómo es que se están orientando los valores. Vamos a poner esto en el preview. Vamos a buscar el preview. myStateExample. Ese es el preview. Ahí le faltó una example. Ok, con eso ya lo vamos a ir previsualizando. Por el momento, si lo veo, pues no hay absolutamente nada. Ocupa todo el espacio el column que acabamos de agregar. Entonces le vamos a colocar algunos elementos. Primero vamos a utilizar uno que no hemos visto todavía, que es el elemento button. El elemento button le vamos a agregar
acá de una sola vez el onClick y le vamos a poner llaves. Ya les voy a explicar más adelante cómo funciona ese elemento. Ese parámetro para el botón es obligatorio, por eso es de que se lo vamos a colocar. Y le vamos a colocar adentro, ese es un simple botón. Le vamos a poner un text y a ese text le vamos a poner el valor de que diga click me. Y abajo vamos a poner otro text abajo del botón que diga ha sido pulsado 0 veces. ¿Les apareció el diseño? El botoncito es un botoncito simple, o sea, no es la gran cosa, no hace, por el momento no hace nada, solamente es un botón que le hemos agregado a la palabra click me. Vean, ahí aparece el diseño, ahí dice botón click me y abajo un texto que dice se ha pulsado 0 veces. Bien, antes de que hagamos el proceso de adaptación de los elementos que tiene, en ese caso que tiene ese diseño, quiero que veamos qué es lo que vamos a hacer. Lo que quiero hacer es que este texto, que aunque está organizado en formato de column, o sea, de arriba hacia abajo, quiero que automáticamente se mueva al centro, automáticamente se vaya al centro. No hagamos nosotros un cálculo de coordenadas, sino que él lo mueva automáticamente al centro. Para eso vamos a utilizar del column, vamos a utilizar en ese caso en unas propiedades, le ponemos una coma y aquí le vamos a poner vertical arrayment y le vamos a poner un center. Ese vertical arrayment lo que hace es centrarlo de manera vertical. Se movió al centro. Ahí está el centro. Ahora necesito moverlo, centrarlo de manera horizontal. Entonces le agregamos ahí donde está, en el center, le ponemos una coma, le damos enter y ahora le vamos a poner horizontal align. Y aquí debería de llevar align-center horizontal. Así va. Y vean, sin complicarnos tanto, la información se va al centro. Automáticamente se va para el centro. ¿Quedó al centro? Ahora, el chiste es este. Cada vez que yo haga clic en ese botón, cada vez que le esté presionando clic, este número de abajo donde dice 0 veces tiene que irse incrementando automáticamente. O sea que al momento que yo le diga ha sido pulsado 0 veces, automáticamente va incrementando 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Eso es lo que va a hacer el botón click me. Ahora bien, como no le hemos programado absolutamente nada, si se dan cuenta, aquí está el evento click y solamente le hemos puesto la función lambda, no le hemos puesto en ese caso el proceso que va a ejecutar, entonces por ende por el momento no hace nada. Pero para definir que se van a ejecutar varias veces, debo de crearme una variable. Voy a crear, por ejemplo, la variable que se llame count. Y esa variable va a tener el valor de 10. Vamos a poner la variable count. Y originalmente esa variable va a tener el valor de 10. Como una variable cualquiera. ¿Y cómo hago para que en lugar del 0 aparezca el contenido de la variable? Aquí. Eso es Kotlin. El signo de dólar. Quitamos el 0. Le ponemos el signo de dólar y luego el nombre de la variable. Que en este caso sería count. Y con eso, si se dan cuenta, en el diseño ya debería de aparecer, en ese caso, el valor de 10. ¿Okay? Hasta ahí estamos bien. Ahora, ¿cómo voy a hacer para que ese valor se vaya incrementando?
porque ahorita solamente se muestra el valor de 10, que es el valor fijo que le acabamos de agregar. Pero yo quiero que cada vez que le presione clic vaya apareciendo 11, 12, 13 y así sucesivamente va incrementando el valor. Vean, el evento que vamos a programar es el evento clic. Este evento que tenemos acá ahora. Como ahí hay llaves, en esa posición hay llaves, significa que ahí puedo colocar el código del evento clic. Entonces en las llaves le vamos a dar Enter. Ahí en las llaves para hacer espacio y poder colocar nuestro código. ¿Y cómo hago para incrementar la variable en 1? Solamente le agregamos con más, así de simple. Count. Solamente le ponemos con más. Y en teoría todo se ve bien, ¿cierto? Yo le voy a dar clic y la variable con va a incrementar en 1 y en teoría debería de ir incrementando el valor y debería de irlo mostrando en esta parte de abajo. Ahora, esa no es magia como tal, porque debemos de hacer un proceso adicional. De hecho, para comenzar, este elemento no se ejecuta en el preview. Si se dan cuenta aquí, el evento click no sucede para esta parte de acá, o en el preview no se puede ejecutar. Para que eso funcione, tengo que ejecutarlo en el emulador. Entonces supongo yo que aquí tienen todavía el emulador que crearon en la clase pasada. Háganle clic al botoncito de play y vamos a hacer que su máquina explote. Si le dan play, tiene que levantar el emulador y ejecutar la aplicación. Y ahí va a explotar. Vamos a esperar a que les aparezca todo. Paciencia. Y ahora el preview home. ¿Les apareció? No. ¿El emulador? Sí, está encendido. Yo sin querer no estaba encendido. No, solo uno. Voy a ocupar la memoria. Quítale el diseño de dele play. Para que no les ocupe doble espacio, porque pues ahí les va a aparecer, a ustedes les va a aparecer el diseño, les va a aparecer así, o les va a aparecer el diseño y les va a aparecer el emulador. Entonces pongámosle en solo código, denle clic a ese botón y les va a aparecer solo el código. Quiero que les aparezca la aplicación. Hola. Una vez no me responde. No, dele white. Déjale pasar. ¿Qué vas a calcular? Con el error. O sea, ya terminé de compilar supuestamente. Solo le dice play. Solo hola, y me sale. Hola. Hola, y me Sí, sale. a mí ya me parece, pero no sé, aquí ya está, pero no me parece. Mixer Launcher no responde. No le responde. Se te trabó esta onda. ¿Qué le dijo? Se me encendieron las dos cuando tenía el teléfono este. Ay, ya quisiera. 8 de RAM tiene. Ahora dele play. Sí, dele play. A ver si. Pero por ahí le aparece una de las cosas que hicimos antes. Hola, Ahora dele play.
el momento creo que les va a aparecer, o les aparece Hola Mundo o les aparece lo que tiene el mío ahí, ¿verdad? Hola Mundo. Yo lo cerré y no Hola, puedo abrir. Hola, Vale, espérense que lo tengo ahí. ya estuvo, güey. Estuvo. Sí, ya le apareció. Ya, ya. Le apareció el clip. Sí. Porque ya me parece arriba, tío. ¿Hola? Porque ya me aparece arriba de lo que viene. Ah, ya le voy a explicar. No, ya le dio. Ah, pero dice acá. Vean, para los que ya les ejecuta, lo que sucede es que esto ya no es el preview, sino que eso que estamos viendo acá es el contenido que se ejecuta en la parte del May Activity. Entonces, por ejemplo, yo tengo en el May Activity, tengo My Box, ¿ok? Entonces ustedes tienen que colocar, pueden, si tienen algo por ahí, pónganlo con comentarios. Pónganlo con comentarios. Y ahí ya podemos colocar, el que acabamos de crear era My Stake Example. Y le vamos a mandar el Modify. Eso lo colocan en el May Activity. En el May Activity. Aquí arriba buscan el May Activity y ahí abajo, creo que para ustedes va a estar My Hello World. No me termino de cargar esta onda. Yo lo tengo como My Hello World. Tiene que aparecer. Comentarelo. Y si le aparece en blanco, tiene que acá. Ya, sí. Bueno. Deben de escribirle tal cual es acá. Así. ¿Quién ya les corrió? ¿Usted ya le corrió? ¿Sí? A mí me tira un mensaje y de la nada me tira un montón de errores. Me tira un mensaje acá y todo eso me lo tira como ¿Qué que decía eso. el mensaje? Es mentira. Dele.
Entonces creo que le borró todo esto. Agréguele el scaffold. El scaffold. Ahora el guión. ¿Ya le funciona? Sí, Así. Si se da cuenta, la ejecución en el emulador es más lenta. No es como la vista previa, ¿sí? No es como la vista previa que lo hace de manera muchísimo más rápido. Bien, lo voy a ejecutar en el mío. Ok, la idea es que ahora ya aparece, en esta parte de acá, aparece el botón. Y como ya estamos en el emulador, o sea, ese botón sí ya es interactivo. O sea, aquí sí ya puedo hacer clic. Si le hacemos clic, háganle clic varias veces, van a notar que no pasa nada. Sin embargo, si nos vamos hasta la parte inferior, esta línea sí se está ejecutando y la variable con como tal sí está incrementándose de uno en uno. La diferencia es que esa variable no está actualizando nuestro diseño. Entonces no hay una digamos que se acuerdan cuando trabajábamos con JavaScript y trabajábamos con los elementos del navegador. Que, por ejemplo, si yo tenía una variable, le decía ahora el contenido de esa variable, mostrámela en un cuadro de texto o mostrámela en un elemento cualquiera. Aquí no hay manera de decirle que este contenido, este valor que tenemos acá, se lo coloque a este cuadro de texto. O sea, ni siquiera tiene un nombre. ¿Cómo identifico a este valor de acá? No tiene un nombre específico. Lo que sucede es que en Jetpack Compose se está utilizando el concepto de reactividad, el concepto de aplicaciones reactivas. Las aplicaciones reactivas son aquellas que responden ante ciertos eventos y actualizan, en ese caso, el diseño de manera automática sin que nosotros tengamos que hacer absolutamente nada. Pero para eso tenemos que cambiar, en ese caso, un poco la parte del diseño de la variable. Entonces nos vamos a venir y en lugar de ponerle, en esta parte de acá, en lugar de agregarle igual 10, le vamos a poner que va a ser igual a remember
y ahí adentro del remember aparecen unas llaves y ahí le vamos a poner mutable state of. Vean que esa es una variable de estado, mutable state of, y adentro le vamos a poner 0. Entonces ahora ya le pusimos que la variable com que acabamos de crear arriba va a ser una variable de estado, y la palabra remember lo que le quiere decir es que puede recordar el valor que tiene esa variable. ¿Okay? Entonces ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Ante cualquier cambio que se le aplique a la variable com, automáticamente lo va a recordar, en ese caso, el diseño, y lo va a actualizar. Pero si se dan cuenta, aquí me aparece un error. Entonces, para que yo pueda hacer funcionar esta variable de estado que teníamos en la parte superior, tengo que agregarle la propiedad value. Entonces le tengo que poner .value. Ponemos .value. Y bien, ahí ya cambió. Ahí ya cambió. Ahora vamos a correrla en el emulador. Volvemos a darle clic al emulador. Ahí pues hay que tenerle paciencia. Y si se dan cuenta, aquí aparece ahora: ha sido pulsado, aparece mutable state vale igual 0, arroba y un montón de valores. De hecho, si ustedes le hacen clic justamente a la variable, todavía no interactúa de manera práctica, porque aquí básicamente lo que estamos haciendo es imprimiendo el objeto. Con eso lo que hicimos es que esta variable que teníamos acá la convertimos en un objeto. Entonces ahora aquí, para que pueda mostrar el valor, lo que vamos a hacer es colocar llaves y ponerle .value. Y ponerle .value. Ahora vuelvan a ejecutar en el emulador y me dicen si funciona. Hoy sí funciona. Hoy ya funciona la variable. Entonces, esa variable especial que nosotros acabamos de crear es una variable de estado. Por eso le hemos creado acá el mutable state of. Significa que cada vez que yo cambie el valor de la variable, esta variable automáticamente va a actualizar el diseño en todas las partes que hayamos utilizado esa variable. Porque yo la puse aquí en un texto, la puse en esta parte de abajo en un texto, pero podría haberla puesto dentro del botón, podría haberla puesto en otro elemento dentro de la aplicación, y no importa cuántas veces esté esa variable colocada, él automáticamente va a actualizar la parte del diseño que tiene asociada esa variable. Eso por lo general se le conocen como elementos reactivos, reaccionan ante los posibles eventos que nosotros vayamos a generar. Ahora, aquí tenemos un pequeño detalle. El pequeño detalle que tenemos con esta parte de acá es que... ¿Qué pasó? El problema que tenemos acá es que para poder tener acceso a la variable voy a tener que estarle colocando .value. Tengo que poner com.value, cada vez que quiera incrementar o tener acceso al valor. Sin embargo, existe una manera en la cual yo puedo tener acceso a esa variable como cualquier variable común, como una variable cualquiera. Para poder hacer ese proceso hay que cambiar la manera en la que nosotros definimos la variable en la parte de arriba. O sea, cambiamos de alguna forma la parte de la referencia. Entonces lo que vamos a hacer es que en lugar de ponerle var com y le agregamos igual, vamos a poner la palabra byte, que es la manera en la que nosotros la vamos a estar utilizando. Le ponemos by remember y le ponemos mutable state of. Lo demás sigue igual. Lo que vamos a cambiar es el signo que le habíamos colocado, que era el signo igual, por la palabra byte. Ahora, solo si se dan cuenta, aparece subrayado, ¿okay? Porque tenemos que importar los valores. Ahí le colocan el mouse encima, le dan Alt Enter 2 veces
y se le va a quitar. Le dan al enter 2 veces, ya debería de quitarse lo subrayado. Ahora aquí abajo ya nos genera error porque ya no es necesario utilizar el value. O sea, aquí ya le puedo quitar el value. Aquí abajo ya le puedo también quitar el value. Ya le puedo quitar el value. Ya tenemos en ese caso un elemento reactivo. Entonces ahora si ustedes le hacen clic al botón, van a notar que ahí se va incrementando. ¿Okay? Ahí dice ha sido pulsado y aparece el valor de la variable. Entonces eso es lo que hace en ese caso las variables de estado. Y esas variables de estado las vamos a estar utilizando constantemente durante el desarrollo de la aplicación. Acuérdense bien, cada vez que yo quiero que la variable sea interactiva o que el diseño sea interactivo, lo que voy a utilizar son variables de estado. Ahora, si es una simple variable que va a operar, que va a hacer una operación matemática, pues la puedo definir como tal, la puedo definir como una variable cualquiera. Pero si necesito interactuar con el diseño, debe de ser bajo esta norma. Y las llaves se las podemos quitar. Abajo, como ya no es necesario, ya no estoy accediendo a un objeto, ya le puedo quitar las llaves, si quisiéramos. Bien, ahora vamos a trabajar. Ahora vamos a trabajar con cuadros de texto. Hasta ahorita, vamos a trabajar con estos textos. Hasta ahorita, si se dan cuenta, lo único que hemos hecho con el texto es ponerle un texto que diga hola, texto 1 o lo que sea, pero no hemos visto todas las características que le podemos utilizar bajo ese texto. Así que vamos a utilizar en la parte de abajo, vamos a poner un arroba composable. Vamos a poner un arroba composable y vamos a crearnos una función que se llame myText. Y a este le ponemos el modify. Bien, y lo primero que vamos a hacer en ese myText, si no lo queremos estar ejecutando en el emulador, con este lo podemos usar en el preview. Porque si se dan cuenta, en el emulador le damos clic, compila, lo muestra. No es tan lento, pero sí se toma su tiempo. Cuando sean elementos interactivos, donde yo necesite ver cómo funcionan, como en este caso las variables de estado, sí puedo correrla en el emulador. Pero si solamente vamos a trabajar en el diseño, lo puedo ir viendo en el preview. Ya más adelante vamos a seguir trabajando con el emulador, así que no lo vayan a cerrar. Vámonos al preview. Aquí tenemos el preview y vamos a cambiar y le vamos a poner myText. Vamos a mandar a llamar el myText. Bien, y lo primero que vamos a hacer es colocar un layout. En ese caso el layout es el column. Entonces vamos a poner el column. Y en ese column, pues básicamente le vamos a agregar un field max size. Entonces le vamos a poner un modify igual a modify.field max size para que ocupe todo el espacio del contenedor. ¿Y cuál es la diferencia de ponerlo a veces la M mayúscula y la M minúscula? Aquí, aquí debe ir con minúscula. Ya les voy a explicar.
Bien, la diferencia es que cuando lo ponemos en minúsculas, estamos usando esta variable. Es la variable que tiene la función. Cuando lo ponemos en mayúsculas, ya estamos usando directamente el objeto, que es este de acá. Entonces, normalmente aquí debería de ir directamente el objeto, pero lo que sucede es que si se dan cuenta, cuando lo mandamos a llamar, lo voy a poner aquí en la pantalla, cuando lo mandamos a llamar desde el MainActivity, por aquí en el MainActivity le mandamos un parámetro modify y le mandamos un padding. Este padding que tenemos acá es el que evita que el texto aparezca pegado en la parte superior. Entonces este elemento hace ese proceso y ese padding viene de este objeto que se llama scaffold. Ya lo vamos a ver más adelante vamos a aprender a utilizar este objeto, pero básicamente de ahí viene. Entonces la función necesita un parámetro, el parámetro se llama modify, por eso le tengo que definir abajo ese valor, no porque no sería necesario. Bien, definamos nuestro primer text. Estos texts básicamente son texto simple. Nosotros le ponemos text y digamos aquí le vamos a poner es un ejemplo de texto, por ejemplo. Este es un ejemplo de texto. Este es un ejemplo de texto. Eso lo que hace es colocar dentro de nuestra aplicación un simple texto en la parte, en este caso en la parte superior, pero que no podemos interactuar con él. O sea, yo no le puedo hacer clic acá, no le puedo ir haciendo clic justamente a esta parte del botón, sino que lo tengo que ir haciendo, tengo que ir modificando en ese caso de alguna manera la aplicación y utilizar otros elementos para que podamos interactuar. Entonces, los cuadros de texto son como etiquetas. ¿Se acuerdan los labels que utilizábamos, los labels que utilizábamos en Java? Algo similar a esas etiquetas, básicamente son simples etiquetas. Pero a estas le podemos agregar varias cosas. Voy a copiar este texto y tiene varias propiedades, como por ejemplo la propiedad color. Yo le puedo colocar color, digamos, y le puedo colocar de color blue. Ahí le pongo color igual a color blue y si se dan cuenta ya hemos visto anteriormente que de manera predeterminada los colores que mostraba eran negros, pero ahora ya nos aparece de color azul. Entonces ya pude cambiar el color que tenemos directamente sobre el cuadro de texto. Ahora bien, esos colores, ya más adelante vamos a ver un tema sobre las definiciones de colores, porque hasta ahorita le hemos puesto azul, negro, rojo y cualquiera de los colores que habíamos mencionado. Pero ¿qué pasa si yo quiero personalizar el color? Quiero colocar mi propio color. Entonces para eso debemos de utilizar en ese caso otras combinaciones de colores, pero las vamos a ver más adelante. Voy a pegar de nuevo el mismo texto para que vayamos viendo la diferencia. Y a este, por ejemplo, le voy a colocar el formato de el grosor de las letras. Es como la negrita. Puedo colocar aquí el parámetro, se llama font weight. De esta manera se llama font weight, que sería como el tamaño de el grosor de la letra. Y para eso utilizamos un objeto que se llama font weight. Y a ese objeto le ponemos, por ejemplo, extra bold. Eso sería negrita. No sé si lo ven en el diseño, que aparece más resaltado. Vean, el diseño aparece más resaltado. Aparece de color negro, pero aparece más resaltado. ¿Okay? Entonces, así es como se le coloca negrita. Hay otro, digamos, el contrario de negrita. Voy a copiar este y lo voy a pegar. Y el contrario de negrita sería
punto light. Ese sería el contrario de negrita. ¿Ven cómo aparecen ahora el texto a diferencia de los otros? Vean que este es el normal, el que tenemos arriba, este es la negrita y este de aquí abajo es el light. O sea que en lugar de ponerlo más negrito, lo pone más tenue. Esa es la diferencia con el light. Entonces con eso le damos, con este parámetro le damos en este caso ese grosor. Le damos el grosor de las letras que nosotros queremos agregar. Para eso se utiliza el font wise. Veamos ahora cómo le agregamos tipos de letra. Voy a volver a copiar el cuadro de texto y le vamos a quitar el font. Todos estos los podemos combinar. Yo los he ido colocando separados. Pero digamos si a este le quiero colocar color, se le pongo coma y color igual. Si quiero ponerle, digamos, otro tipo de letra, coma, el valor del tipo de letra y así sucesivamente. En este caso, a este, que es el tipo de letra, se utiliza el parámetro style. Se utiliza el parámetro style. Y en el style le vamos a poner, en ese caso, una función que se llama, o un elemento que se llama TextStyle. Y ahí entre paréntesis, dentro del TextStyle, este tiene varias propiedades o varios parámetros y uno de ellos es el font family, que es este que tenemos acá, el font family. Y el font family, yo le puedo poner font family, por ejemplo, y luego la cursiva. Aquí esto, si les aparece, hay que importarlo. Ahí les aparece la cursiva. Así va. Ese es el tipo de letra cursiva. No sé si la ven que aparece acostadita. Si la vemos en el diseño, ahí ya se ve diferente. Ahí está la letra cursiva. Es como letra de carta, quizás, o algo parecido. Aquí hay varios tipos de letra. O sea, no solamente está la cursiva. Si ustedes le colocan punto al font family, van a notar que aparece la serif, cursiva, default, monospace y sans serif. Esos son los tipos de letra por defecto que tienen en ese caso las aplicaciones. Generalmente, cuando nosotros trabajamos con tipos de letra, hay un listado de tipos de letra que son soportados por la mayoría de dispositivos. Entonces, de hecho, si se dan cuenta, no son un gran listado como nosotros estamos acostumbrados a ver con los tipos de letras, sino que son menos. Entonces, ¿qué es lo que sucede en ese caso con los tipos de letras? Si yo quiero después personalizar los tipos de letra, tengo que hacer un proceso de importación. O sea, más adelante vamos a ver cómo podemos hacer para importar tipos de letra específicos. Pero por el momento, para colocarle los tipos de letra que ya están predeterminados, esta es la sintaxis. Esa es la forma de poderlo utilizar. Bien, voy a copiar este. Lo voy a pegar abajo. Y ahora, en lugar del font family, voy a utilizar el parámetro que se llama text decoration. Y en ese text decoration vamos a utilizar el objeto text decoration punto, y aquí aparecen varios valores. Aparece underline, aparece
light drop, etcétera, etcétera. Vamos a seleccionar este, por ejemplo, de esta forma. Y me dicen cómo aparecen las letras. ¿Cómo aparecen? Si fueran tachadas. Tachadas. Aparecen tachadas. Entonces, ¿qué hace este light drop? Básicamente es tacharlo. ¿Ok? Básicamente es tachado. Solo copia y pega. Sería el mismo problema. Pero ya voy por el de arriba. Sí, solamente dejar enter. Yo solo le doy importar y hay que ver esta cosa que me pone. El primero que me aparece, le doy Solo le importar. El primero que me aparece, le doy enter siempre. Hay que tener cuidado porque si se dan cuenta ahorita estamos trabajando con elementos gráficos. Entonces como son elementos gráficos y todos son de Jetpack Compose, entonces debemos de tratar de ver que el que queramos importar diga Compose. ¿Okay? Esa es la clave porque estamos trabajando con elementos de Jetpack Compose. Si vamos a revisar en la parte de arriba, si vamos a revisar la parte del import, se van a dar cuenta que todo dice Android X, Compose, 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 que es básicamente los elementos gráficos que estamos utilizando. Entonces, si lo importamos de otra librería, nos va a dar error como les ha dado a algunos de ustedes. Entonces, hay que tratarlo de importar del que corresponda. Bien, vamos a hacer ahora que el texto, otro texto, aparezca combinado. Voy a copiarme de nuevo esta misma línea, esta de acá. La voy a duplicar, la última línea. Y fíjense bien lo que vamos a hacer. Vamos a combinar estilos. Vamos a hacer que se combinen los estilos. ¿Cómo vamos a hacer que se combinen los estilos? Voy a seleccionar acá este light drop, lo voy a quitar. Y en Text Decoration existe una función que se llama combine. Entonces le ponemos combine, así. En lugar del Text Decoration light drop, le vamos a poner combine. Te di error otra vez. No, este es cerrado. Pónganle combine. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Les decía, vamos a combinar estilo. Entonces, para que nos queden separaditos esos estilos, como aquí lo que me está pidiendo es una lista de valores, es un list. Si se dan cuenta que me dice que debemos de enviarle un list, entonces lo que voy a hacer acá es darle enter, ahí dentro de los paréntesis, donde está de color rojito, le damos enter, y en la siguiente línea vamos a colocar un list of, y en ese list of vamos a poner el light drop y el text decoration underline. Solamente le colocan el list of y luego el text decoration light drop y text decoration underline.
Me dicen cómo aparece. ¿Cómo apareció? Subrayado Subrayado y y tachado. tachado. Aparece subrayado y tachado. Vean, aquí aparece subrayado y tachado. Ese combina dos. Para eso utilizamos acá el Text Decoration Combine, y ese Text Decoration Combine como parámetro le enviamos un list of, que se acuerdan que era básicamente era un array. Entonces le estamos enviando un array. Ahí le puedo enviar varios. Yo le he puesto el Text Decoration, le he puesto 2, pero le puedo enviar varios en el listado para que me pueda hacer combinaciones de varios estilos. También puedo especificar el tamaño de la letra. Voy a copiarme el primero. Vamos a copiarnos el primero y lo voy a colocar acá. Y a ese le vamos a agregar la propiedad font size. Y en la propiedad font size le vamos a especificar el tamaño de la letra. Solo que si se acuerdan, los tamaños generalmente los especificamos con dp. ¿Ok? Ahora los vamos a especificar para las letras con la unidad de medida sp. Entonces le ponemos sp y este lo importamos. Si les aparece en rojo hay que importarlo. Entonces el dp por lo general lo vamos a utilizar para colocar dimensiones y el sp lo vamos a utilizar para tamaños de letra. ¿Okay? Van a ser diferentes. Cada vez que yo les diga vamos a ponerle un tamaño de letra, entonces la unidad de medida va a ser sp. Cada vez que vayamos a establecer dimensiones como tamaños de objetos, márgenes, entre otras cosas, vamos a utilizar el sp. Entonces ahora sí, esa letra, la última línea que aparece ahí, ya debería de aparecer más grande. Aquí dice, este es un ejemplo de un texto, pero ya aparece muchísimo más grande. Ya aparece muchísimo más grande. Entonces ya está generando en ese caso la parte de la información. Y si se dan cuenta, varios elementos le hemos colocado a nuestros cuadros de texto. Todos estos los puedo combinar. O sea, si a todos yo les quiero agregar color, el grosor de la letra, el tipo de letra, decoración y todos los demás elementos, lo que hago es colocar una coma e ir agregando los parámetros. Digamos, después del font size le puedo poner una coma, poner el color, coma, poner el font byte, coma, poner el text decoration y así sucesivamente. O sea, puedo irle agregando a esos elementos, puedo irle agregando varias configuraciones y de esa forma podríamos obtener, en ese caso, cuadros o elementos de texto que contengan varios formatos. Y ahí se va a ir viendo un poquito más atractiva, en ese caso, la parte de la aplicación. Como les mencionaba, en la parte del diseño es un poco complicado porque, por ejemplo, no tenemos una variedad de tipos de letra, pero se pueden importar. Hay diferentes formas en las cuales nosotros podemos traernos las letras con las cuales nosotros estamos trabajando. Podemos importar esas letras. Pero por el momento, con estos elementos que acabamos de mencionar, son suficientes para que ya más o menos tengan una idea de cómo lo podemos trabajar. Bien, nos vamos a tomar ahorita el receso. ¿Tenemos el emulador o solo? No, y déjenlo. No lo detengan porque si no les va a costar levantarlo otra vez.